¿Sabes? Reconocemos que ser papá no es una tarea fácil. Es un reto, honestamente. Y a ninguno se les entrega un manual. Cuando te dan la noticia, vas a ser papá, no vienen con ello y te dan así un manualcito. Dice que esta es la mejor manera de ser papá. No existe. Pero algo de lo que estoy seguro es que todo padre amoroso siempre intenta hacer lo mejor que puede hacer por sus hijos. Solo que la mayoría, en el camino de la paternidad, terminamos replicando lo que aprendemos en nuestras vidas. Si de repente no tuviste una gran experiencia con tu papá, si de repente no tuviste un padre presente, ese mismo modelo de lo que aprendiste o de las carencias que tuviste es lo que replicas. Y es realmente complicado cuando no se tiene ese, digamos pues como que ese buen pie para comenzar. Pero en medio de eso hay una buena noticia. Y la buena noticia es que podemos aprender aún así, en medio de esa situación, lo que es la paternidad sana a través del modelo que Dios nos deja en las Escrituras. En eso sí no se equivocan cuando dicen de que en la Biblia encontramos el manual de cómo vivir la vida. Claro, no vas a ver de que paso 1, paso 2, paso 3. Así se hace muy bien. Ganchito, estrellita en la frente. Pero sí vemos cosas prácticas que podemos aplicar y que podemos modelar en nuestras vidas. Es lo que vamos a aprender un poco el día de hoy. Hoy va a ser una reunión bien práctica. Quiero simplemente darte 3 consejos o 3 tips de cosas que un papá debe hacer por sus hijos para ser un gran papá. Hoy vamos a ser bien prácticos. Así que si eres papá, esto sé que te va a ayudar muchísimo. Si aún no eres papá, también te va a ayudar, porque al final del día todos somos hijos. Todos hemos tenido un papá. Aquí nadie nació a lo extraterrestre. Todos tuvieron un papá y una mamá, ¿sí o no? Así que esto también nos ayuda para ponernos un poquito en el lugar de nuestros papás. Y si en el futuro, en los planes de Dios tiene que tú seas un papá también, esto sé que te va a ayudar. Y como había dicho un principio, si de repente no pudiste gozar del hecho de tener un papá presente en tu vida, tu Padre Celestial también está para ministrar estas 3 cosas de las que voy a hablar esta mañana a tu vida. Amén. Así que como saben, el título de esta enseñanza que le hemos puesto es Un Gran Papá. Pero antes de comenzar, ¿les parece si oramos? ¿Oramos para iniciar? Sí, oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo, esta mañana hermosa que nos regala, Señor, por el aliento de vida, Padre, por tener la tranquilidad y la confianza de estar reunidos en este lugar en total libertad para buscar tu rostro, Señor, para adorar tu nombre. Te pido en el nombre de Jesús que hables a todos los corazones aquí presentes, Señor. No solamente que transmitas, Padre, información, sino que también produzcas transformación en los corazones, Señor. Habla a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, quiero iniciar con una pequeña historia que encontraremos en el Evangelio de Lucas. Quiero leer en específico el verso 48 y 49 y después voy introduciendo un poquito de contexto. Vamos a ver Lucas capítulo 2 versos 48 y 49. Si tienes tu Biblia física contigo, excelente, ábrela, subráyala, ámala, ensúciala ahí con los dedos. Y si la tienes digital también préndela. Y vamos entonces a ir leyendo juntos estos versos. Lucas capítulo 2 versos 48 y 49 y dicen así: sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Voy a darte un poquito de contexto a estas palabras. Aquí estamos viendo una interacción entre Jesús y sus padres, José y María.
Jesús tenía 12 años de edad, era un adolescente. Y en esta ocasión va con sus padres, va con José y con María y con una multitud de gente desde Nazaret hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Recuerden que la Pascua es una de esas celebraciones en el judaísmo que es de peregrinaje. Todos venían de los pueblos alrededor a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y lo que sucede es que cuando la familia entera estaba regresando a Nazaret, los papás juraban de que Jesús estaba ahí entre la multitud, entre la gente, entre los vecinos, conversando, hablando. Y de repente se percatan que no está. Se dan la vuelta, ahí miran para un lado y para otro y dicen: no nos alarmemos. Yo me imagino así como José viendo a la mamá María. María, no te alarmes, pero creo que acabamos de perder al Hijo de Dios. Jesucristo. Si tú te pones nervioso cuando se te pierden las llaves o algo así, ponte en ese lugar. Ponte en el lugar de que perdiste al Hijo de Dios. Así que, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se dan la vuelta para atrás y a buscarlo, pues, a buscarlo, a ver dónde estaba. Y finalmente, en su búsqueda, después de 3 días, encuentran a Jesús nada más y nada menos que en el templo. Lo encuentran en el templo, hablando ahí con los maestros de la ley en el templo. Y su mamá le dice: hijo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué te quedaste aquí? Y Jesús, como tenía 12 años, así que yo me imagino la respuesta así como bien Gen Z, bien generación Z. Así como es que: pero si yo estoy aquí, ustedes son los que me perdieron. Yo no me perdí, yo sé dónde estoy. Estoy en la casa de mi padre. Dios mío. Y mira lo que dice en el verso 50 y 52. Dice: pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Me encanta ver esta parte tan humana de Jesús. De todos los evangelios, el de Lucas es el que nos refleja la parte humana de Jesús. Y me encanta ver esto en Jesús, porque Jesús, siendo hijo de Dios, decide someterse a padres que ciertamente eran imperfectos. O sea, lo perdieron en medio de una gran multitud. ¿Por qué a nosotros nos cuesta someternos a nuestros padres? Son cositas que nos deberíamos preguntar. Y asimismo puedo ver en esta historia y preguntarme varias cosas alrededor de lo que acabamos de ver. Primero que todo, y es en lo que me quiero concentrar esta mañana: ¿cómo habrá sido ser el papá de Jesús? Pregúntatelo por un momentito. ¿Cómo habrá sido ser el papá de Jesús? ¿Cómo se debió haber sentido José? Ese peso sobre sus hombros, esa responsabilidad de ser el padre de nada más y nada menos el Hijo de Dios, el Mesías. O sea, el ser el padre del Hijo de Dios. ¿Cómo se debió haber sentido José? Y me pongo a ver esto un momento porque hay veces que papás batallan con el hecho de que sienten que hacen mucho, que se esfuerzan mucho por sus hijos y se sienten en cierto modo a veces invisibles. ¿Sí o no? Padres a veces sienten que son mínimos. A mí me encanta cómo lo dice mi papá a veces de relajo. Mi papá a veces de relajo dice que él es el último de la manada. Es porque en casa tenemos, porque está mayorcito el perrito, pero en casa tenemos un Golden Retriever, se llama Iker, como el portero Iker Casillas. Ellos sí son futboleros, yo no. Yo hago papeles nada más. Y el perro le hace caso a todo mundo, menos a mi papá. Y mi hermano le dice a mi papá: papá, es que tú eres el último de la manada.
Y es que sí o no, a veces sucede así, a veces papás se sienten de esa manera. Hay un meme que vi en estos días que me causó mucha gracia y es una realidad porque el Día del Padre, si somos muy honestos, el Día del Padre se parece mucho al Día de la Madre, ¿verdad? Solo que es más barato. Ay, Dios mío. Ya, le prometo que es el último chiste, tranquilo. Quiero darte un pequeño dato. Esta historia que te acabo de compartir, que te acabo de leer, es nada más y nada menos la última instancia que hemos mencionado a José en el Nuevo Testamento. Es la última vez que hemos mencionado al papá de Jesús, al papá terrenal de Jesús en el Nuevo Testamento. Y con todo lo que hemos estado viendo, pues de cómo se puede sentir un papá a veces como el último de la manada y demás, como invisible, yo quiero regalarte hoy algo para que lo empecemos a ver desde otro ángulo. Porque ¿y qué si eso que experimentó José en realidad es diseño de Dios? ¿Y qué si Dios diseñó la paternidad de esa manera? Porque si nos ponemos a analizar algo por un momento, el trabajo de José en la vida de Jesús nunca fue ser el protagonista de la vida de su hijo, sino ser ese nexo para conectar a Jesús con su Padre Celestial. Esa era la función de José en la vida de Jesús. Y aquí le hablo a todos los papás presentes. Papá, tu trabajo sigue siendo el mismo, es conectar a tus hijos con el corazón de Dios. Claro que es importante todas las otras cosas: ser protector, ser proveedor, ser la cabeza del hogar, quien toma las decisiones importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es una de las cosas más importantes de todas. Si fuese un top de importancias en tu labor como padre, la primera es conectar a tus hijos con el Padre Celestial. Y si ya eres esa influencia en la vida de tus hijos, te aplaudo, porque créeme, si todas las demás cosas son áreas que te cuestan, que son difíciles, pero has logrado conectar a tus hijos con la presencia de Dios, estás cumpliendo la misión. Estás cumpliendo la visión. Y de verdad que lo agradezco. Porque una paternidad sana no busca reconocimiento de sus hijos, sino que sus hijos reconozcan a Dios. De eso se trata la misión como padres. Una paternidad sana no busca reconocimiento de sus hijos, sino que sus hijos reconozcan a Dios. Ahora me dirás, Paz, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos ser esa influencia en la vida de nuestros hijos? Y lo siguiente te va a ayudar. En el Evangelio de Lucas vemos registrado otro suceso muy importante en la vida de Jesús. Jesús, estando justo por iniciar su ministerio público, él va hacia el desierto donde se encuentra allí que Juan el Bautista estaba bautizando. Así que para que se cumpliese la voluntad del Padre, Jesús pasa donde Juan y Juan le bautiza, no por arrepentimiento de pecado, porque recordemos, el Cordero que quita el pecado del mundo sin mancha alguna, sino que lo hace en obediencia a su Padre. Amén, ¿me siguen? Entonces esto es lo que sucede al momento en el que Jesús sale de las aguas al ser bautizado. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 3 versos 21 y 22, que dice así: cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. ¿Están siguiendo? Ven de que hay como tres cosas ahí que se mencionan importantes, ¿verdad? Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. De eso quiero hablarte esta mañana. Tres cosas que todo padre debe hacer por sus hijos para ser un gran papá. Como ven, tú eres mi hijo
muy amado y me das gran gozo. Lo primero, tú eres mi hijo. ¿De qué me habla eso? De identidad. Identidad. ¿Tú eres qué? Mi hijo. Identidad. Una de las amenazas más grandes que sufren nuestros hijos hoy en día es falta de identidad. Falta de identidad. Falta de saber quiénes son ellos. Y aquí hay una advertencia para todos los papás. Papá, si no le das identidad a tu hijo, créeme, alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer. Si no das una identidad sana a tus hijos, alguien más lo va a hacer. Y el 99.99% de las veces termina siendo una identidad corrompida. Mucho cuidado en eso. El mundo está lleno de influencias. Hoy más fácil que nunca hay manera de acceder a absolutamente todo, en todo lugar, en todo momento. De repente tus abuelos o tus papás no experimentaron eso. Para tener acceso a ciertas cosas era un poquito más complicado. Para tener acceso a ciertas conexiones en internet, por lo menos en mi generación, tenías que esperar que nadie estuviera usando el teléfono porque era dial-up. Aquí estoy viendo algunas caritas que dicen pastor, pero de verdad había que esperar para eso. Porque aquí hay muchas generaciones aquí mezcladas, ¿verdad? Pero sí les digo, antes para usar el internet, tú lo hacías por el teléfono, no era por el celular. Ya, pastor hablando cosas de viejo. Bueno. El mundo está lleno de influencias que están buscando de qué manera darle identidad a tus hijos, y el 99.99% de las veces es decirles lo que no son. Y debido a eso, hoy lidiamos con el hecho de tener una niñez confundida, que muchas veces carecen de propósito, carecen de dirección, no tienen una visión clara de su persona, de su sexualidad o de su valor. Y esto es debido a eso. Pastor, pero yo no tuve tampoco el mejor ejemplo de papá. Yo no tuve a papá involucrado o presente en mi vida. ¿Cómo poder estarlo en la vida de mis hijos? Pudiste haber vivido eso en tu infancia, pero te tengo una noticia. Tienes un Padre celestial que cuida de ti, que cuida de tus hijos, que vela por la identidad de tus hijos. No estás solo en esta labor, papá. Tienes a Dios a favor tuyo. Ahora, ¿cómo hacerlo? 4 cosas prácticas. Hoy sí es una enseñanza súper práctica. 4 cosas prácticas para ser esa fuente de identidad para la vida de tus hijos. Lo primero que le debes enseñar a tus hijos es enséñales quién es Dios. Enséñales quién es Dios. Mira, el mundo tiene una perspectiva totalmente extraña de lo que es el carácter de Dios. El mundo a veces ve a Dios como una fuerza cósmica, el universo, un vapor que está ahí flotando en el aire, qué sé yo, un espíritu, un espectro, o de repente lo imaginan como un viejito barbudo, enojón, así gruñón, viendo a la tierra a ver a quién le tira una teja si se portó mal. ¿Sí o no? El mundo tiene esa perspectiva acerca de quién es Dios, pero déjame decirte algo. La Biblia es muy clara acerca de cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es su corazón. Y David lo conocía. Salmo 103, verso 8 dice así: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. A mí me encanta una frase que tiene un teólogo que me encantan sus escritos, es A.W. Tozer, que dice lo siguiente: lo más importante del ser humano no es lo que dice ni lo que hace, sino lo que cree en su corazón acerca de Dios. En la manera en cómo percibimos a Dios, eso cambia también la forma en cómo percibimos nuestro mundo. Por eso, papá, importante, trae a tus hijos a la iglesia. Ora con ellos, lee la Biblia con ellos. Hay un testimonio así que un muchacho le decía a su papá: papá, mira, este domingo me levanté
ando estresado, no me fue bien en la universidad, la llanta del carro se me flateó, la novia me dejó, tengo tantos problemas, papá. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y se acerca al papá y le dice: ay, hijo, te entiendo. Y tranquilo, son cosas de la vida que pasan a veces. A veces uno no tiene control de las situaciones que le puede a uno pasar. Así que no te preocupes. Vienes sin ganas. Así que ya saben, ella se las tiré para la próxima. Ay, papá, no quiero ir a la iglesia. Tranquilo, hijo, no te preocupes. Vienes sin ganas. No pasa nada. Enséñales a tus hijos también que aún así, siendo tú el que trae el pan a la casa, que trabaja, que se rompe la espalda para poder traer provisión a la casa, hay un Dios que nos provee. Hay un Dios que está presente por las necesidades del hogar y Él es Él quien provee a papá. Enséñale eso también. Número 2. Primero es, enséñales quién es Dios. Segundo, enséñales quiénes son ellos. Esto es más profundo que simplemente decirle: tú eres Pedrito, tú eres Anita, tal y tal. Yo creo que dije tú eres Pedrito porque estás aquí al frente. Y que tú eres Pedrito, tú eres tal y tal. Es más profundo que eso. Es enseñarles a ellos quiénes son en Cristo. Decirles quiénes son en Cristo. Recuérdales quiénes son en Cristo. Ahora, ¿cómo transmitimos eso? Fácil, con nuestras palabras. Lo que nosotros decimos a nuestros hijos afecta en la manera en que ellos se perciben a sí mismos, porque palabras son más que palabras. Se nos enseñó esa frase de que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pero para ser honesto, no es así. Palabras son más que palabras. Palabras moldean perspectiva, moldean carácter. Cuando le llames la atención a tus hijos, nada de decirle al niño o la niña tonto, bobo, perezoso, bueno para nada. Nada de eso. Porque ¿sabes qué? Se lo van a creer. Si papá dice que soy eso, bueno, ¿será que es verdad? Porque papá no me estaría pegando mentiras. Amén. Así que mucho cuidado con eso. Más bien, recuérdales quiénes son en Cristo. Es muy diferente llamarle la atención a tus hijos de decirle: hey, eres un perezoso porque no recogiste eso. Más bien dile: oye, eres muy sabio, muy inteligente y eso que estás haciendo no es lo que se espera de ti. ¿Ves? Le llamaste la atención de la misma cosa, pero utilizando las palabras correctas. En vez de hacerle pasar vergüenza y reforzarle algo negativo, lo que estás diciendo es que estás profetizando a su vida. Profetizar es más de que el Señor te dice que te va a dar un BMW. Profetizar es hablar fe a la vida de la otra persona. Hablar acerca de lo que Dios hace en el corazón de esa persona. Habla fe a la vida de tus hijos. Recuérdales quiénes son en Cristo. Porque ¿sabes qué? Si tú no les recuerdas quiénes son en Cristo, va a haber alguien más que les recordará quiénes no son en Cristo. Porque palabras son más que palabras, ya que palabras forman nuestra identidad. Amén. Bueno, tercera cosa que podemos enseñar a nuestros hijos: enséñale tus habilidades. Enséñale en qué eres bueno, en qué eres habilidoso. En este caso, Jesús aprendió el arte de la carpintería. A Jesús vemos en los evangelios que le decían el hijo del carpintero. Teólogos afirman que por ese nombre que se le daba, porque igualmente en ese tiempo era muy de costumbre de que el hijo aprendiese la profesión del padre. Si José hubiese sido pescador, hubiese sido Jesús el pescador. Pero se decía Jesús el hijo del carpintero. Papá le enseñaba la profesión que sabía a sus hijos. Trayéndolo a este tiempo que vivimos hoy en día, enséñale a tus hijos tus habilidades, lo que te apasiona en la vida, lo que sabes hacer. Son oportunidades para crear vínculos maravillosos con tus hijos. Ay, pastor, pero lo que yo hago
no es algo así como que tan importante. No soy un influencer, no soy, qué sé yo, un artista famoso en la televisión. Te voy a ser muy franco. Yo creo que tenemos ya demasiados influencers y demasiados artistas. Hace falta gente que sepa habilidades prácticas en la vida. Como por ejemplo, cómo, qué sé yo, cómo instalar un abanico o cómo reparar una fuga de un fregador. O sea, estamos en el siglo que vivimos hoy en día. La gente está más concentrada en ser hábiles en cuestiones que no te van a resolver eso. Así que, papá, enséñale lo que sabes. Si es plomería, si es electricidad, si es tecnología, música, dibujo, lectura, enséñale a tus hijos lo que haces, lo que te apasiona. No sabes si a lo mejor eso le puede dar pie en un futuro a tus hijos para descubrir qué les apasiona. Es importante eso. Ahora, puede ser que de repente a algunos de tus hijos sí les gusten las cosas que a ti te gustan y otros de repente no tanto. Mi caso, mi papá es ultra, mega, recontra futbolero. Ese señor, las 2 veces que Panamá ha ido a un mundial, él estuvo allí en cada partido de Panamá y gritó cada posibilidad de gol. Bueno, hubo uno, pero gritó cada posibilidad de gol. Y mira, cuando la gente me pregunta a mí de qué equipo soy de la liga, yo digo por sangre tengo que ser Real Madrid, porque no puedo hacer otra cosa. Pero secretamente también soy fan de Messi, así que totalmente enredado, ¿verdad? Dios mío. Pero ¿saben qué? Mi hermano, a él sí le apasiona el fútbol, le encanta. Él está ahora con mi papá viendo el tema de los partidos y ya lo tiene, que lo ha llevado por todas partes, para arriba y para abajo. Yo le digo, papá, ya pídele que te carguen porque está bien agotado. Pero mi hermano sí disfruta de eso. Mi hermano disfruta del fútbol como no tienen idea. Le encanta, le encanta, le encanta, le encanta. Yo no. Yo totalmente neófito de lo que es el divino arte del balompié. Yo simplemente sé disimular muy bien. Oh, gol de Panamá, que no sé qué. Me hubieran visto el miércoles, bueno, los que estuvieron aquí, que estaban viendo el partido de Panamá. Aquí yo estaba aquí en la banca primero, sí, que no sé qué. Y ni yo me lo creía. Yo estaba de ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, había que animar, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. Sin embargo, él es en el tema del fútbol, pero sin embargo, mi papá desde muy chiquito, porque él es ingeniero y él se dedicaba pues él tenía un aserradero, hacía muebles y puertas y demás. Después se empezó a meter en el negocio de la construcción y desde muy chiquito yo tengo memorias de tener, qué sé yo, 9, 10 años, acompañar a mi papá a qué sé yo, en ese entonces era, ¿cómo se llamaba? Comex, pero antes tenía el otro nombre, Multiláminas. No me acuerdo ahorita cómo es. Ir con mi papá a Hopsa, a hacer cotizaciones y todo eso. Y me encantaba mi papá con los planos abiertos, haciendo cotizaciones de proyectos y esas cosas. Tarde en la noche, yo era el que le servía el agua, se la llevaba para que estuviera ahí trabajando. Y me sentaba con él a ver qué es lo que hacía. Y él me empezó a explicar, mira esto y esto y esto y esto aquí. Y ahí encontré una pasión. Y yo era ese niño raro que en la escuela le preguntaban ¿qué quieres ser de grande? Yo no decía bombero, astronauta, policía. Yo decía yo quiero ser arquitecto. Y eso es lo que estudié. Yo estudié arquitectura. Así que nuevamente te digo, enséñale lo que sabes. No sabes de qué manera estás influenciando en la vida de tu hijo para que también encuentre una pasión. Enséñale tus habilidades. Igualmente también enséñales humildad, cómo ser caballeroso. Hijo, abre la puerta a tu mamá. Saca las cosas del carro, ayuda a tu mamá. Son oportunidades que Dios te va a dar para moldear eso en la vida de tus hijos. Enséñale tus habilidades. Amén. Lo cuarto, enséñale disciplina. Disciplina.
Hebreos 12, de 6 al 7 nos enseña lo siguiente. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Dios disciplina a quien ama. Nuevamente te repito, Dios disciplina a quien ama. Pastor, pero Dios me ama mucho. Ya no aguanto más. Dios disciplina a quienes ama porque Él es amor, pero también es justicia. Y justicia sin amor no es amor. Justicia es lo que le da el saborcito al amor. Hoy vivimos en una sociedad que anima a que papás sean simplemente amigos de sus hijos. Sé el friend de tu hijo. Papá, primero eres papá, después amigo, pero primero eres papá. La justicia y corrección de Dios en nuestras vidas no es porque Dios esté enojado con nosotros, no es porque le caigamos mal a Dios, todo lo contrario, es porque Dios te ama tanto que quiere que aquel pecado, aquel error no siga destruyendo tu vida. Por eso te corrige, por eso Dios corrige, no para castigar, sino para transformar tu vida. Amén. Así que bueno, 4 cositas prácticas para enseñar identidad. Primero, enséñale quién es Dios. Segundo, enséñale quiénes son ellos. Tercero, enséñale tus habilidades. Y cuarto, enséñales disciplina. Ahora, volviendo nuevamente a la fracción del versículo que leímos. Tú eres mi hijo, ¿qué seguía? Muy amado. Esa es la segunda cosa que todo gran papá debe hacer en la vida de su hijo. Enseñarle que es muy amado. Ministrar amor a la vida de tus hijos. Te hago una pregunta que parecerá tonta. ¿Tú crees que Jesús sabía que Dios lo amaba? ¿Que su Padre Celestial lo amaba? Claro que sí. Claro que sí, Jesús lo sabía. Pero aún así, el Padre Celestial decide de manera pública. Una voz como trueno sonó del cielo y dijo: tú eres mi hijo muy amado. Muy amado. Y lo hace de la manera más pública. Al momento del bautismo de Jesús, se abre el cielo, el Espíritu Santo desciende como paloma y una voz en el cielo dice: tú eres mi hijo muy amado. El amor se demuestra. El amor no se guarda en una gaveta. El amor se demuestra. Igualmente, Dios lo hizo por nosotros al enviar a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. Yo a veces me hago las preguntas más extrañas y quiero compartir esta pregunta, que a veces yo lucho un poquito con esto, porque seamos honestos, Dios siendo Dios, ¿no crees que Dios pudo haber salvado a la humanidad sin intervenir en lo más mínimo? Así borrar el pecado del mundo, porque Él es Dios. Él es todopoderoso, ¿sí o no? Sin embargo, Él decide que demostrarnos su amor al enviar a su Hijo único a esta tierra, a hacerse hombre y morir por tus pecados y por los míos. Dios no tenía por qué haber hecho eso, pero decía hacerlo de manera visible. Amén. El amor se demuestra. El amor se demuestra. Y yo sé que no estoy diciendo nada nuevo cuando digo de que padres muchas veces les cuesta demostrar el amor a sus hijos. Aman a sus hijos, claro que sí. Porque trabajan, porque se esfuerzan por ellos. Pero pocas veces lo demuestran. Ahora, no seas tan duro con papá. Yo quiero que también entiendas algo.
Porque muchas veces a papá les cuesta demostrar amor de manera visible porque a lo mejor nadie les enseñó o no lo experimentaron en su vida, o batallan con inseguridades en su corazón, con dolor porque no crecieron de repente con un modelo sano de paternidad al lado de ellos. ¿Cuántos conocen el testimonio de mi suegro, el señor Francisco? Él lo ha compartido un montón de veces, pero el señor Francisco, Jamie no está presente acá porque le iba a preguntar cuál es el número y se me olvidó. El señor Francisco tiene un chorro total de hermanos y él era el menor de entre sus hermanos y era el que el papá más negaba. Y aún así, siendo el que el papá más negaba, no tienes idea de las cosas que el señor Francisco hizo por su papá. Para hacerte la historia muy corta, el papá del señor Francisco sufría una condición del corazón. Y ese señor, cuando decían de que ese señor era un señor sin corazón, estaban totalmente en lo correcto. Porque a él le operaron el corazón con un método ahí experimental que tenían en esa década los gringos y le pusieron un corazón de teflón. O sea, ese señor andaba sin corazón. Pero es que literal también. Pero aún así el señor Francisco lo honró como no tienen idea. Estuvo allí presente en la vida de su padre hasta el momento en el que partió de este mundo. Y yo he visto el resultado de lo que es una paternidad sana a través del ejemplo de mi suegro en la vida de mi esposa y en la vida del hermano de mi esposa, de Joel. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Aunque tu padre terrenal no te haya demostrado amor, tu Padre celestial inunda tu vida con amor. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Porque creo que se merece un aplauso. Primera de Juan 4:19 nos dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Tenemos la capacidad de amar a otros cuando experimentamos de primera mano el amor de Dios en nuestras vidas. Así que quizás, papá, si esto es un área de la vida que te cuesta, hoy es una gran invitación para que experimentes el amor de Dios en tu vida y puedas ser esa figura para la vida de tus hijos, aquel que refuerza el amor de Dios en sus vidas. Lo tercero, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo, celebración. La tercera cosa que todo hijo necesita de parte de su padre para ser un gran papá es celebración. Y aquí lo podemos confundir un poquito con el anterior, con amor. Porque claro, una cosa es decirle a tu hijo: hey, te amo. Otra cosa es celebrarlo. Celebrarlo. Muchos hijos saben que papá los ama, pero muchos no saben si le cae bien a su papá. ¿Sí o no? Muchos hijos saben: papá me ama, sí. Pero no muchos saben si le caes bien a tu papá. No saben si papá está orgulloso de ellos. No saben si papá los admira. Y hay algo que es muy real, pero que hay veces que no nos atrevemos a conversar estas cosas y hablarlo, porque sí, es verdad que hay una necesidad en el corazón de todo papá, el sentirse ser admirado por sus hijos. Pero papá, déjame decirte que también tus hijos tienen la necesidad de sentirse que son admirados por ti. Que eres el fan número 1 en la vida de tus hijos. Que eres el que está allá para aplaudir sus logros, para, bueno, si no logra mucho, igual estar allí. ¡Guau! Lo estás haciendo increíble. ¡Ah! Recogiste los platos. ¡Yes! ¡Wow! Rayaste la puerta del carro, pero no te mataste. ¡Yeah!
Te hago una pregunta igual como la que hice hace un momento. ¿Tú crees que Dios tenía la necesidad, o sea, Jesús tenía la necesidad de que Dios dijese desde el cielo a toda voz, me das gran gozo? No, nuevamente no. Pero aún así Dios Padre celebra a su Hijo delante de todos. Hay un pasaje hermoso que me recuerda pues esa fotografía perfecta del Padre celebrando al Hijo, y lo vemos en Sofonías capítulo 3 verso 17, que dice así: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleita en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. A lo mejor papá jamás te celebró. A lo mejor jamás tuviste esa oportunidad de que papá te celebrara. Pero te tengo esta buena noticia. Tu Padre Celestial te celebra. Y te celebra en grande. Porque está orgulloso de ti. Está orgulloso de ti. Está feliz con tu vida. Por eso te invito, papá, celebra a tus hijos. Mientras los tienes contigo, celébralos, 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 anímalos. Celebración anima a otros. Celebración nos anima y nos inspira a crecer y a pasar por encima del temor, como lo vemos aquí en Sofonías. Celebración. Claro, habrá necesidades, cosas que corregir, llamados de atención que hacer, pero yo te invito a que seas aquel papá que más que corregir, también celebra. Amén. Romanos 2:4 nos muestra lo siguiente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No es que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La bondad de Dios es aquella guía, es aquella celebración para avanzar y pasar por encima del error y por encima del pecado. Seguramente habrán cosas de tus hijos que te sacan de quicio, ¿verdad? Claro. Ay, ¿cómo me respondió? ¿Cómo me volteó la mirada o me ignoró? Hoy quiero invitarte a que cambies un poquito la manera de ver las cosas y empieza a probar, así sea de poquito a poco, a celebrar a tus hijos. Porque una de las necesidades afectivas principales del ser humano es ser celebrados. Estamos ahorita viviendo una temporada bien patriótica y bien linda, que es la del Mundial. Ya lo he mencionado varias veces, espero que la FIFA no tumbe este video. Pero hay una de las cosas que a mí más me gusta de celebraciones deportivas como esta, más que el mismo resultado del marcador. Me gustan las historias que a veces se desarrollan alrededor de las cosas que acontecen, porque ahí ves qué sé yo, el testimonio, el empuje del corazón humano, las tragedias, las cosas que vive y pasa la gente. Y hay muchas cosas hermosas que he visto estas últimas semanas. Y una de las que más tocó mi corazón es la que te voy a compartir. No pongas la foto todavía, déjala así. Sé que me habías preguntado de que cuándo tenía que avisar. Esta era, se me olvidó. Quiero contarte brevemente una pequeña historia que vimos en este mundial y que nos habla acerca de celebración. Y es lo que aconteció en el partido inaugural del mundial. No sé si eres fan de la selección mexicana de fútbol. Bueno, aquí tenemos a México presente en la casa. Pero quiero hablarte un poquito de un jugador de la selección mexicana, y es el jugador Raúl Jiménez.
Raúl Jiménez había jugado los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 sin marcar un solo gol. Un solo gol. En el año 2020 sufrió una fractura de cráneo que casi termina con su carrera. En un partido de una liga recibió un impacto en la cabeza que le fracturó el cráneo. Y durante años terminó él haciendo rehabilitación para volver a jugar, y aún así los pronósticos que daban de él era que jamás iba a jugar al mismo nivel que jugaba en ese entonces. Llega al Mundial de Qatar 2022 y tampoco anotó ni un solo gol. 3 mundiales en el que no anotó nada, ni un solo gol. 12 años persiguiendo el sueño de marcar un gol en una Copa del Mundo y nunca lo logró. Pero el golpe más duro de su carrera como futbolista es lo que experimentó este año 2026. Porque en este año 2026 el papá de Raúl muere de cáncer de páncreas en marzo. Hace 3 meses muere su papá de cáncer de páncreas, sabiendo que iba a jugar un mundial. La moral por el piso, definitivamente. Destrozado por la muerte de su padre, que era su fan número 1. 11 de junio del 2026, partido inaugural del mundial, México contra Sudáfrica. Minuto 67. Con un centro desde la banda derecha, Raúl Jiménez, a sus 35 años de edad. Ahora sí pon la foto. Se levanta en el aire y de un solo salto, de cabezazo. ¿Recuerda dónde él tuvo la lesión? De cabezazo. Marca su primer gol en una Copa del Mundo y deja el marcador 2-0 contra Sudáfrica. Raúl no vio el marcador. Él no volteó para ver, ¿será que sí metí gol? Tú puedes ver la imagen. Esa es nada más un cuadro de lo que sucedió allí, pero tú puedes ver la repetición de eso. Raúl Jiménez simplemente corrió en la otra dirección, viendo hacia el cielo y señalándolo y diciéndole: papá, esta es para ti. Hoy te celebro. Hoy te celebro, papá. Delante de las 80,000 personas que pudieron haber estado en el Estadio Azteca. No vio a nadie. No vio el marcador. Vio al cielo. Vio a su padre y lo celebró.